Educar para la vida es amar el mundo, las otras especies y a la naturaleza. Es dejar el mundo en las mejores manos. Entonces, buenas a todos. En este momento nos encontramos con Edgardo Caravantes, que nos va a hacer una conferencia que se titula Educación humanizada para salir del sistema híbrido neoliberal, el caso chileno. Les voy a contar un poco quién es Edgardo Caravantes. Él es profesor de Estado en Historia y Geografía, con maestría en Psicología Educacional y doctorado en Educación. Es orientador vocacional y educacional y es director del Centro de Estudios en Derechos Humanos de la Universidad de La Serena. Entonces, bueno, le damos la bienvenida a Edgardo, que nos va a compartir su presentación. Muchas gracias. Gracias también por la invitación. La verdad es que nuestro país está viviendo desde hace 2 años distintos procesos, por una parte muy esperanzadores. Entonces, cuando se me planteó esta invitación, pensé en la pregunta respecto a cómo abordar una perspectiva que diera cuenta, por una parte, de lo que es el título principal de este encuentro, o de estos encuentros, Educar para la Vida, y por otro lado, que diera cuenta también de el subtema en el que fui designado, que es el de Educar para la Vida. Entonces, en definitiva, la presentación que preparé, voy a compartir luego pantalla, busca recoger ambos aspectos, considerando además que todo proceso educativo es un proceso contextual. No hay educación sin contexto. Las escuelas y los establecimientos educacionales estén amurallados, ¿verdad? La verdad es que cada uno de nosotros y de nosotras, cuando ingresamos a los establecimientos educativos, tanto estudiantes, docentes, administrativos, auxiliares, en fin, todos llevamos y portamos nuestra historia, nuestra condición social, nuestra realidad social y económica y política. Y bueno, de eso entonces trata un poco todo esto, considerando entonces también conectando con los procesos que está viviendo mi país. Voy a compartir pantalla ahora. América Latina la entiendo como la bella tierra que hace muchos siglos se convirtió en campo de exterminio, característica que mantiene hasta el día de hoy. América Latina es el lugar de las desapariciones permanentes, que también existen hasta el día de hoy. Lo hemos visto este año, por ejemplo, precisamente en Colombia, lo hemos visto en mi propio país, en Chile. Es también este espacio, este bello espacio, es también el lugar donde la disidencia se ejecuta, es decir, donde directamente son asesinados y asesinadas dirigentes sociales, políticos, etc. Es el espacio, además, donde la vida se clasifica, la vida humana se clasifica entre los poderosos y los humildes, los que tienen la voz y los que no tienen voz o tienen una voz que no tiene ningún efecto en el mejoramiento de su vida. Pero principalmente se clasifica
en lo que me parece a mí que son guetos, lugares donde viven los pobres y lugares donde viven los poderosos. En el caso de Chile, eso quedó muy bien reflejado en el año 2019, en el contexto de la revuelta social, cuando uno de los manifestantes, un joven, junto a otras personas, fue a hacer una manifestación a un sector muy acomodado, muy adinerado, y uno de los señores que vivía en ese sector increpó al joven y le dijo, con insultos muy fuertes, le dijo: devuélvete a tu población de mierda, roto, y le lanzó otros epítetos. Frase que no era solo un insulto, sino que reflejaba y refleja precisamente esta clasificación de la vida. Cuando él le dice a ese joven: ándate a tu población, roto tal por cual, lo que le está diciendo es: tú tienes que habitar esos espacios, pero no habites el espacio mío. Eh, finalmente, en esta imagen, ¿verdad? Porque posiblemente se pueden seguir aportando elementos, pero en esta imagen finalmente quiero decir que he estado trabajando este año mucho en el concepto de la democracia y a partir también de la experiencia de la revuelta social me di cuenta que en Chile al menos, a partir de la salida de Pinochet del gobierno, no recuperamos en realidad la democracia como habíamos creído. Y me di cuenta, en realidad me he dado cuenta, tanto empírica como teóricamente, es decir, mirando las evidencias de la realidad de la sociedad chilena, como leyendo estudios muy recientes respecto a las categorías de democracia y dictadura, me he dado cuenta entonces que en realidad lo que tenemos en Chile se acerca más bien a una definición de sistema híbrido. Es un sistema híbrido neoliberal, dado que, como mostraré en un momento, la democracia no consiste solo en ir a votar, en ejercer un voto. La democracia, los sistemas democráticos, como todo sistema, están conformados por una serie de elementos que, relacionándose entre sí, permiten o no permiten, si es que no se relacionan y si es que no operan en la realidad, permiten o no que realmente funcione el sistema democrático. Bueno, dentro de América Latina, un espacio territorial extenso y estrecho es este que se denomina Chile. Chile, donde principalmente desde el año 1973, con la instauración del golpe de Estado, se produce de manera masiva la destrucción de la vida. Y digo destrucción de la vida porque esto tiene que ver con las preguntas iniciales que me planteaba, ¿verdad? Si es que es posible educar para la muerte, o si la educación de por sí es un acto que promueve la vida. Bueno, tal como ocurrió en Europa durante el Holocausto, en América Latina, en los distintos países, y en este caso mi país, la realidad nos muestra que pareciera que la educación también tiene ese potencial de educar para la muerte. Ya en la década del 60, Theodor Adorno se planteó la pregunta respecto a cómo educar después de Auschwitz. Y nosotros nos podríamos plantear la misma pregunta, pero contextualizada en América Latina: cómo educar después de Villa Grimaldi, por ejemplo, en Chile, cómo educar después de las
masacres cometidas en Colombia este año, cómo educar después de la Escuela Superior de la Armada en Argentina, donde también desapareció mucha gente. Bueno, el golpe de Estado significó instalar en Chile, a través de esto que Naomi Klein llama la doctrina del shock, que consiste en mantener a las personas en un estado de terror permanente, permitió instalar un modelo que se venía gestando en el mundo al menos desde la década previa al inicio de la Segunda Guerra Mundial, que fue y que es el modelo neoliberal. Ya en 1938, en Francia, en París, se lleva a cabo un encuentro de ideólogos neoliberales al que se le dio el nombre, y se le da el nombre de coloquio Lippmann. Posteriormente, una vez finalizada la Segunda Guerra, se produce un segundo encuentro en una localidad en Suiza, en Montpellier, y se conforma el grupo montpellieriano. Bueno, Chile, de acuerdo a Naomi Klein, reitero, es el primer país en el mundo donde, con posterioridad al golpe de Estado y aprovechando las circunstancias del golpe de Estado, se instala el modelo neoliberal. No podía instalarse de otro modo, dado que es un modelo absolutamente perverso y que afecta la dignidad de la vida y afecta la vida. A este periodo, que se produce previo al golpe, durante el golpe y con posterioridad, yo lo he llamado asociación ilícita, dado que confluyen de manera clandestina políticos y políticas de derecha, miembros de las Fuerzas Armadas, agentes de la CIA, etcétera, y que entonces actúan para derrocar al gobierno que se había establecido democráticamente. Una vez que termina esta dictadura cívico-militar, no solo militar, el año 1990, se vive supuestamente una transición que yo actualmente considero que es una transición fallida, en tanto no nos deja en un sistema democrático, sino que nos deja en un sistema híbrido. Hasta el día de hoy existe en Chile la constitución heredada de la época de Pinochet. Y por lo tanto, lo que he venido sosteniendo en estos 2 últimos años es que efectivamente la democracia nunca regresó. El año 2019, bueno, perdón, a esa etapa que se ha vivido desde el 90 hasta el 2019, la llamo yo la fachada. La fachada porque en apariencia éramos una democracia. En apariencia somos una democracia. Pero en la realidad, que se encarna en los cuerpos de los habitantes y las habitantes de este país, estamos lejísimos de vivir en una democracia. Por eso le llamo la fachada. En octubre del 2019 se produce el inicio de lo que se ha llamado la revuelta social o el movimiento social. Un proceso que a su vez dentro de sí tiene muchos procesos. No hay una sola mirada interpretativa dentro de este movimiento, ni respecto de lo que debe hacerse en la sociedad chilena para transformarla. Sin embargo, creo que es este proceso el que efectivamente nos introduce en una transición hacia una posible democracia. Digo posible porque va a depender de los resultados que obtenga la Convención Constitucional que se conforma a partir del movimiento del estallido social. Pero este movimiento que surge desde la base y no lo que había ocurrido en los 90, en el que se producen negociaciones entre las cúpulas de los partidos que apoyaban a la dictadura y de los partidos que van a comenzar a gobernar una vez terminada la dictadura,
y donde en definitiva estos partidos que van a comenzar a gobernar con posterioridad a la dictadura aceptan y se someten a las reglas del juego que impone la dictadura. Y en los años posteriores se sienten muy cómodos y administran el modelo neoliberal. Por ello, yo digo, la verdadera transición, es decir, surgida desde la base, es la que se inicia en octubre del 2019. Sin embargo, digo probable, yo uso el concepto de probable, en tanto, reitero, esto va a depender de los resultados que se obtenga de la Convención Constitucional. Los sectores de más extrema derecha que están representados dentro de la Convención todos los días llevan a cabo distintas acciones o pronuncian discursos que atentan o que pretenden impedir que la Convención obtenga un buen resultado. Por suerte son minorías y pareciera que la mayoría se avanza. Bueno, esta imagen reitera un poco lo que ya había explicado. 1973, ¿verdad? Asociación ilícita, las maquinaciones previas al golpe, la instalación de la dictadura, los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Chile, la instauración del modelo neoliberal y el neoliberalismo en educación. La instauración del modelo neoliberal en Chile tiene también un correlato, tiene una perspectiva propia en educación, que ya lo vamos a ver. En 1990, entonces, esto que he llamado la fachada, una transición hacia, en realidad, una indemocracia, un sistema híbrido, mantenimiento del orden institucional de la dictadura y un multipartidismo intervenido por la corrupción. Es decir, nosotros encontramos muchos casos donde en distintos negocios oscuros operan integrantes de los partidos que apoyaban a la dictadura cívico-militar con integrantes de los partidos que asumen con posterioridad a la dictadura cívico-militar. Es decir, personas supuestamente de sectores políticos distintos, en teoría de sectores políticos distintos, pero que en la realidad tienen negocios comunes, negocios oscuros, ¿verdad? Ese hecho me parece a mí que invalida el multipartidismo, además de la aceptación de las reglas impuestas por la dictadura y de la permanencia de la constitución dictatorial hasta el día de hoy. En 2019 se produce esto que yo he llamado seminal, ¿verdad? Por semillas, este brote que se produce a partir de la revuelta social, que hoy día se manifiesta en distintos procesos. No es que haya un solo proceso hoy día llevándose a cabo en Chile. Hay procesos que se están dando en los sectores territoriales, donde se sigue demandando una asamblea constituyente en lugar de la convención constitucional. Es decir, una asamblea donde los representantes surjan desde la base y no designados por agrupaciones políticas como ocurrió con la Convención Constitucional. Lo que significa que en la práctica hay movimientos territoriales hoy día que, habiendo participado en la revuelta social, no están de acuerdo con la Convención Constitucional. Por otro lado, se está llevando a cabo un proceso de fuerte recuperación de tierras y demanda de autonomía del pueblo mapuche en la zona centro-sur de Chile. Bien, si uno lee los textos de organismos internacionales o de teóricos internacionales que abordan el concepto de democracia o la categoría de democracia, va a descubrir que hay distintos indicadores que dan cuenta de lo que es un sistema democrático. Uno de ellos es la igualdad, el otro es el ethos democrático, es decir, esa manera de convivir democráticamente, la participación, la ocurrencia de elecciones libres,
el acceso a los cargos públicos en igualdad de condiciones y el control de las Fuerzas Armadas y Policiales. Son algunos de los indicadores, no se agotan en estos que yo he considerado acá. Cuando yo he mirado estos indicadores durante este año en una investigación que llevé a cabo el primer semestre, me he dado cuenta que ninguno de ellos se cumple a cabalidad. Tal vez el único que pudiésemos decir que se cumple es el de elecciones libres, pero que también no son tan libres si consideramos cómo los poderes económicos influyen en los resultados obtenidos en la elección. Respecto a la igualdad, el índice de Gini, que es el que refleja los niveles de igualdad, desigualdad en los países y en las regiones del mundo, señala que Chile es uno de los países más desiguales del mundo. Respecto a etos democráticos, hasta el día de hoy, por ejemplo, existe un negacionismo en relación a los crímenes de lesa humanidad, se les niega a los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura, se les niega a la familia de las víctimas el derecho a la memoria. En relación a la participación, la verdad es que la política chilena desde hace mucho rato se decide entre cuatro paredes a nivel popular, alejado de las bases. El acceso a los cargos públicos en igualdad de condiciones tampoco se cumple, dado que en Chile hay distintos tipos de contratos dentro de la propia administración pública, es decir, hay contratos de planta que son con contratos indefinidos, hay contratos que se llaman a contrata, que se van renovando cada 10 meses, y si el jefe dice que no se va a renovar, no lo renueva, y punto. Y contratos a honorarios, que son personas que están contratadas por horas. Por lo tanto, el acceso a los cargos públicos en igualdad de condiciones tampoco se cumple en Chile. El control de las Fuerzas Armadas, si bien es cierto, después de la salida de Pinochet ha mejorado. Lo cierto es que hasta el día de hoy, por ejemplo, tanto las Fuerzas Armadas como policiales reciben recursos del Estado que se llaman gastos reservados, que no tienen que rendirle a nadie, a ningún organismo de ningún tipo. Y eso ha hecho que desde el año 90 hasta la actualidad, hayan ocurrido distintos hechos de mal uso, de malversación de fondos llevados a cabo por miembros de las Fuerzas Armadas y policiales, utilizando estos dineros que son recursos fiscales, recursos del Estado, para beneficio personal y de sus familias. Yo también, en esta investigación que he hecho este año, he recopilado una serie de casos para evidenciar precisamente este aspecto. ¿Qué significó en la educación chilena entonces la instalación del neoliberalismo? Bueno, aplicando conceptos de Milton Friedman, uno de los padres del neoliberalismo académico de la Universidad de Chicago, de la Escuela de Economía de Chicago, el neoliberalismo en Chile significó el término abrupto de lo que había sido la política estatal desde el siglo XIX, que se define como la del Estado docente, y que fue reflejada en un lema de un presidente del año 1938, Pedro Aguirre Cerda, que dijo: gobernar es educar. Cuando se instala el neoliberalismo en Chile, y aplicando las ideas de Milton Friedman, lo que ocurre es una descentralización, privatización y mercantilización de la educación. La descentralización se reflejó en que el Ministerio de Educación entregó las instituciones escolares del Estado, las escuelas y los liceos, a las comunas, a las municipalidades. Por lo tanto, cada comuna se hizo cargo de las escuelas y liceos que
hasta antes de ese hecho habían dependido del Ministerio de Educación. Esto significó además una precarización de la condición laboral de las y los docentes, dado que estos ya perdieron fuerza como grupo gremial de carácter nacional y tuvieron que, en cada comuna, las y los docentes tuvieron que entrar a depender de la municipalidad, de la comuna a la que pertenecían. Por lo tanto, su relación contractual ya no era con un ente central como el Ministerio de Educación, sino que era con entes descentralizados que eran las municipalidades. Por otro lado, la educación deja de ser entendida como un bien social, un bien común, y se entiende como un bien de consumo que debe ser transado en el mercado como cualquier otro bien. Esto implica, además, y asociado a ello, la privatización, la promoción del surgimiento de instituciones educativas privadas en todos los niveles, prebásica, básica, enseñanza media y universitaria. Es el momento en que proliferan las universidades privadas. Y las instituciones, por ejemplo, universitarias, que son del Estado, pasan a gestionarse con criterios también propios del mundo privado y del mercado. Y eso ocurre hasta el día de hoy. Si pensamos en términos de los niveles de decisión entonces que se dan en el sistema educativo chileno en este contexto de la educación neoliberal y de la sociedad neoliberal, podemos observar que en la cúspide del nivel de decisión está el sistema económico mundial. Posteriormente, el sistema económico nacional, obviamente trabajando en conjunto, coordinándose con los gobiernos, ministerios de educación, sostenedores de los establecimientos educacionales, las direcciones de las escuelas, los docentes, las familias y finalmente las niñas, los niños y adolescentes. Esta imagen, que surge también de una investigación, a mí me parece realmente dramática, porque si me pongo en el caso de las niñas y los niños y los adolescentes que llegan a las escuelas y a los liceos, me imagino el agobio que deben sentir seguramente de manera intuitiva. Ellos es poco probable que puedan tener claridad sobre este esquema, pero en sus vidas deben sentir un enorme peso y ese peso se construye, se configura a partir de todos estos niveles de decisión que van ocurriendo, que van sucediendo por sobre ellos, pero que van a implicar, van a tener enormes implicancias en sus vidas cotidianas. La escuela entonces neoliberal, la institución educativa neoliberal se caracteriza por su inhumanidad, dado que olvida a las otras y otros. Lo que importa en las escuelas hoy día, al menos aquí en Chile, son los resultados en distintas mediciones nacionales e internacionales, los rankings de las escuelas, informes que deben elaborar docentes, unidades técnico-pedagógicas, directivos, etc. Pero se olvida, como dice Joan Carlos Melich, que la educación es un encuentro de alteridades, es una experiencia de alteridades. Al final el docente o la docente también llega tan agobiado a la clase producto de todos los trámites burocráticos que debe hacer. La escuela neoliberal, por tanto, es una escuela monológica, no es una escuela dialógica ni menos polifónica. Es un espacio, en definitiva, donde se forjan soledades. Las soledades de las niñas y los niños, las soledades de las y los docentes, etc. Por ello, entonces, es que me planteo este tema, que en realidad este título, Educación Humanizada, yo lo cambié un poquito para esta exposición, pero esto corresponde a un artículo que el año pasado nos publicó la Universidad
la revista Educación de la Universidad de Costa Rica. En ese artículo hablábamos de una educación humanizada para una democracia humanamente democrática. Con la experiencia que ya les he relatado de estos últimos 2 años, opté por colocar este título. Como decía nuestra compañera presentadora, hablaba también en el título del sistema híbrido neoliberal, ¿verdad? Y hablaba de salir, educación humanizada para salir de un sistema híbrido neoliberal, el caso chileno. Para esta presentación puse educación humanizada en los finales del neoliberalismo, pensando de manera muy optimista y muy esperanzada, además, en que los procesos que están ocurriendo en Chile, y que también ya les he relatado, van a conducir a un desplome definitivo del neoliberalismo y podremos reconfigurar una sociedad verdaderamente acogedora para todas y todos. En esos procesos de construcción de sociedades acogedoras para todos y todos, donde no se borre la diversidad, sino que se respete la diversidad, donde cada vida importe, donde no naturalicemos la muerte, ni normalicemos la exclusión, la discriminación. En esos procesos, la educación, que denomina humanizada, tiene un papel importantísimo. Bueno, ante ello, lo que he venido proponiendo en los últimos años es lo que he denominado educación humanizada. El título, en parte, proviene de un artículo que nos publicó el año pasado la revista Educación de la Universidad de Costa Rica. En ese artículo usamos el concepto de educación humanizada para una democracia humanamente democrática. Para este encuentro, recogiendo lo que ha ocurrido en Chile en los últimos 2 años, principalmente, agregué o modifiqué en términos de colocar educación humanizada en los finales del neoliberalismo, o para salir del modelo neoliberal híbrido. Y en el fondo, lo que ofrecemos, o lo que ofrezco, son en realidad más que nada pistas para otra educación, ¿ah? Porque esto en realidad debe ser una construcción colectiva, colaborativa. La educación, desde esta perspectiva de resistencia y de la perspectiva transformadora, debe ser una educación polifónica, es decir, una educación que vaya más allá de la educación dialógica que proponía el educador brasileño Paulo Freire. Y cuando hablo de polifónica me refiero a que el discurso educativo se dirige en todas direcciones, pero además que también recoja las voces que nos hablan desde una memoria dolorosa que, como dije al comienzo de la conversación, caracteriza a América Latina y por supuesto también a mi país. Una memoria histórica que está conformada por las voces de los ejecutados, desaparecidas y desaparecidos, discriminados, excluidos, encarcelados, torturadas y torturados, etc. Que sea una educación entonces que se abra a recoger esas voces, de modo que éstas se constituyan en el fundamento y que se incorpore el testimonio como un recurso educativo, el testimonio de las víctimas. La práctica pedagógica debiera renovarse considerándose a sí mismo como una práctica que, más que trabajar contenido, implique proteger a las y los estudiantes, democratizar la enseñanza, apertura y respeto a la diversidad, comprometerse con la vida y movilizar el pensamiento crítico. Y en ese sentido, entonces, para que la educación sea crítica, debe empezar a nombrar las cosas por lo que son y no por lo que quisiéramos que fuera. No podemos usar el concepto de democracia para definir realidades que no lo son.
y me refiero concretamente a Chile, pero seguramente se da en muchos de los países latinoamericanos, que al final nos convencemos de que por ir a participar cada cierta cantidad de años en las elecciones, tenemos democracia. No, la democracia es mucho más que las elecciones, como lo he demostrado en las imágenes. Ni siquiera caben denominaciones que se han venido utilizando también en los últimos años como democracia imperfecta o de baja intensidad, puesto que pudiese haber, como todo quehacer humano, una imperfección. Sin embargo, la diferencia está en que algo es imperfecto, pero cuando tenemos el propósito de que sea lo mejor. Pero cuando no existe el propósito, no puede ser imperfecto, sino que eso ya deja de ser y pasa entonces a corresponder a otra categoría. Que en mi caso, o que en este caso, creo que de acuerdo a lo que he utilizado de encontrar en la bibliografía pertinente de los últimos 2 y 3 años, sería el de sistemas híbridos. El uso, entonces, de democracia imperfecta de baja intensidad ni siquiera caben, digo, puesto que esas categorías requieren de una intencionalidad ética y política de consecución del sistema democrático. Y no es lo que ha ocurrido en Chile, y creo que no es tampoco lo que ocurre en muchos países de América Latina. Hasta allí mi conversación, mi polifonía. Doy las gracias nuevamente por la invitación. Claro que sí, está muy, muy valioso igual lo que nos está comentando y quería hacerle algunas preguntas que nos han hecho respecto a lo que ha venido hablando. Entonces voy a Dígame, pasar señorita Denise. a leerle, listo. Es evidente que la dictadura militar instaurada en Chile, que compaginó de formas distintas con otras partes de Latinoamérica, desde el neoliberalismo, la Escuela de Chicago, entre otras similitudes, dejó los rastros de una estrategia del terror a través de la sobreexposición de crímenes de lesa humanidad que se hizo visible también en los espacios académicos a través del silenciamiento de la diversidad de opinión. ¿Cree usted que esto aún se hace evidente en la educación chilena, teniendo en cuenta que nos señala varios rastros que aún resaltan de dicha dictadura e instauración del neoliberalismo? Indudablemente, hay muchos rasgos que permanecen todavía en este sistema híbrido, porque eso es muy importante, porque ni siquiera, reitero, hemos recuperado una sociedad democrática o la intencionalidad por parte de la élite política de vivir en un sistema democrático. Fíjese, Denis, que cuando uno conversa con los jóvenes y las jóvenes que han participado de los movimientos sociales de los últimos años, uno se da cuenta que la formación política que les ha llevado a tomar conciencia de esta realidad de la sociedad chilena no la obtienen en los establecimientos educacionales. Es decir, ni siquiera es a través del conocimiento en la asignatura de historia, por ejemplo, que se puede obtener este conocimiento, sino que los jóvenes al final desarrollan prácticas de autoaprendizaje fuera de la institución formal, en agrupaciones de jóvenes, en los sectores territoriales. Indudablemente que el gran desafío es que podamos ir construyendo una cultura democrática, lo que tiene que ver con el ethos democrático en el ámbito educativo también. Es muy importante. Ok, gracias. También nos hacen una pregunta respecto a su interrogante inicial que nos comentó de educar para la muerte. Nos preguntan qué valor pedagógico le ve usted a esta educación para la muerte. Bueno, yo creo que el valor pedagógico está en la interpelación que surge desde esta educación para la muerte a las y los educadores.
Eh, Mire, el problema que siempre, problema en el sentido de pensamiento, ¿no? Que siempre tuvo la filosofía occidental fue en torno al ser. ¿Qué es el ser? Y Parménides lo definió como la totalidad, como lo absoluto, y con esa definición que hizo Parménides ya estaba prefigurando lo que iban a ser los regímenes totalitarios. Pero después del Holocausto surge una vertiente que cuestiona esta preocupación principal de la filosofía y que cuestiona también esto de la razón instrumental, ¿verdad? Esto que decía de pienso, luego existo. Y esta corriente filosófica que surge es la filosofía de la alteridad. Uno de los principales exponentes es el filósofo lituano Emanuel Levinas. Eh, y entonces lo que plantea Levinas es que en realidad la preocupación no debe ser en torno al ser, sino que en torno a la otredad, a la alteridad, dado que es la alteridad la que nos configura. Yo no estaría acá, no sería en este instante si no estuviese usted y no estuviesen quienes nos invitaron a esta actividad. Eh, entonces, esta pedagogía de la muerte nos interpela en términos de recuperar para la educación o reconfigurar para la educación este sentido de acogida. Esto que el filósofo argentino Carlos Scliar nos habla también en un libro muy hermoso en torno a la pedagogía, donde se hace una pregunta: ¿y si el otro no estuviera ahí? ¿Qué sería de nosotros y de nosotras si el otro no estuviera ahí? Y habla en torno a esta educación de la muerte, la educación que borra, la educación que sitúa a todos en un mismo tiempo y en un mismo lugar. Y Carlos Scliar incluso, fíjese, que cuestiona el discurso de la diversidad, porque Scliar dice, cuando uno habla de aceptar la diversidad, no de respetar, sino que de aceptar la diversidad, en el fondo está diciendo, yo te acepto, pero en mi mundo, ven a mi mundo y yo te acepto. Yo tengo el gesto magnánimo de aceptarte en mi mundo, pero sigue siendo mi mundo el que prevalece, no el tuyo. O no nos situamos igual los dos mundos. Entonces creo que eso es lo que el valor pedagógico que surge de esta dolorosa realidad de la educación en gran parte de nuestros países. Vale, listo, Edgardo. Entonces, muchas gracias por hacer parte del encuentro. Pues todo esto va a ser recogido. Se cortó allí, se cortó. Ok, no le escucho. te estaba dando las gracias por participar y hacer parte del encuentro. Ahora le escucho. A ver. ¿Sí? ¿Me escucha? Internet está pasando. Edgardo, ¿me escucha? Edgardo, le estábamos agradeciendo por su participación. Hola, Sí. Edgardo, está un poco inestable la conexión, pero ya estaba pues agradeciéndole mucho por su participación, por su aporte que estuvo muy interesante, y le estaba pues comentando que pensamos recoger todo esto en un manifiesto de Educar para la Vida, y entonces pues es muy valioso para nosotros que usted haga parte con todos sus aportes de este manifiesto. Entonces le damos muchas las gracias y pues le pedimos excusas de pronto por el tema de la conexión y las dificultades que tuvimos. Sí, no te preocupes, Denise. Sí, yo le agradezco a ustedes esta invitación y la posibilidad de participar de este encuentro. Y quedo a vuestra disposición.